¿Qué pasa, Krakens? ¿Cómo estáis? Bueno, ya sabéis que soy un poco tontuco, me mola mucho eso de llamaros cracks, pero lo de Kraken es como que me suena más gigantesco, ¿no? Más ambicioso. Somos como devoradores de creatividad. Bueno, es una tontería mía, pero me mola. Así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hoy estamos con un nuevo vídeo de Marco Creativo en el que vamos a hablar sobre algo que me habéis preguntado muchísimo, que son las presentaciones. ¿Cómo hago las presentaciones a mis clientes? Pues bueno, vais a ver que son presentaciones normales. Lo que pasa que sí que voy poquito a poco, voy a cuentagotas mostrando esa información para que el cliente sea capaz de digerirla y que vaya entendiendo todo el proceso y todo lo que yo le estoy mostrando en la pantalla. Así que bueno, antes de empezar quiero daros varios consejos para vuestras presentaciones. La presentación es una herramienta para justificar, defender y sorprender a vuestros clientes, ¿vale? Principalmente para justificar todo el proceso creativo. ¿Por qué utilizáis ese concepto? ¿Por qué utilizáis ese color? ¿Esa tipografía? Pues bueno, para eso sirve la presentación, para ir poco a poco mostrando toda esa información, ¿vale? También para defender, porque a veces el cliente puede ser que os pregunte, oye, ¿por qué no has hecho esto así? ¿O por qué no cambias esto? Y tenéis que tener las herramientas y la información suficiente para poder justificar y poder defender vuestra propuesta. Y por último, para sorprender. Tenéis que ser capaces de sorprender al cliente. Esto al final es como una especie de revelación de todo ese proceso y esa información que habéis ido recopilando. Entonces, en mi caso, yo lo he comentado también en otros vídeos, yo nunca enseño nada al cliente hasta que no tengo la presentación hecha y ya le hago la presentación. ¿Por qué? Porque si el cliente va viendo cosas poco a poco, pues estáis eliminando ese efecto de sorpresa. Así que no evitéis nunca ese efecto sorpresa que es súper importante en una presentación. Cuanto más azúcar, más dulce. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo puedo hacer una presentación normal como las que hago yo en base a pues, imágenes y texto, pero oye, si le podéis poner música, si podéis hacer motion graphics o hablar de un caso real o hablar de una necesidad real, contar una historia, si podéis escribir o hacer un monólogo, es que podéis hacer lo que queráis y que seáis capaces de sorprenderle, así que podéis utilizar cualquier herramienta. Cuéntalo todo, intenta siempre contar todo el proceso, no os dejéis nada. Si habéis pensado que la marca o la solución puede funcionar para esto o para lo otro, contadlo también, porque es que es muy importante que el cliente vea todas las posibilidades. Eso no quiere decir que luego eso que estáis contando se vaya a utilizar o no, pero es importante que lo contéis todo, que no os dejéis nada en el tintero. Que las diapositivas que estéis mostrando tengan poco texto y sobre todo que se basen en imágenes en grande. Es muy importante que la diapositiva sea lo más fácil y rápida de ver. Si tiene mucho texto, el cliente va a tener que leer mucha información y eso va a hacer que no os preste atención. Así que es importante que tenga el menor texto posible y que cuando utilicéis imágenes, que las utilicéis a tamaños grandes para que impacten todavía más. Tú eres el protagonista de la presentación. El cliente tiene que mirar a ti, tiene que establecer ese diálogo, esa comunicación contigo, ¿vale? Si tú estás hablando pero el cliente no te está mirando y está mirando a la pantalla, pues quizás la comunicación no es correcta. Tú siempre tienes que llevar las riendas de esa presentación, que el cliente se dirija a ti, que el cliente te mire a ti y que tú te apoyes con esas imágenes. Pero tú siempre tienes que ser el protagonista. Da algo de tiempo siempre a la diapositiva. No puede ser que pongas la diapositiva y empieces a hablar cuando el cliente todavía no ha sido capaz de digerir esa información. Así que lo mejor es que coloques la diapositiva o pases la diapositiva, que la dejes unos segundos para que el cliente la analice y que entonces empieces a hablar. Bueno, así que vamos ya al ordenador a ver esta presentación que os voy a contar. Es una presentación que he hecho hace poco, es para una escuela de música. No os voy a explicar exactamente todo tal cual lo hice en la presentación, porque es evidente que en la presentación pues estoy con un estado distinto, el cliente a veces interactúa, pero principalmente sí que quiero que entendáis cuál es el proceso que yo sigo a la hora de realizar una presentación y que esto pues bueno, si luego os sirve a vosotros para vuestras presentaciones, pues genial. Bueno, yo siempre empiezo con el título de la
marca en este caso, ya teníamos el nombre de la marca. Una de las características que nace y sale en el briefing es que es una escuela bilingüe. Para mí, y dentro del briefing y dentro del proceso creativo, he pensado que como no hay ninguna escuela similar a estas características, que el punto que realmente iba a diferenciar a mi cliente era que era una escuela bilingüe. Va a ser un elemento muy importante en todo el proceso. Universos. ¿Qué son los universos? Bueno, universos son los terrenos en los que se va a mover esta marca. Por un lado, el universo del mundo del piano. Como os he dicho, es una escuela que principalmente va a dar clases de piano, aunque en un futuro no descarta ampliar otro tipo de instrumentos, pero principalmente tenemos el piano. ¿Qué transmite el piano? Elegancia, seriedad, clase, tranquilidad, pues todo el universo de la música clásica. Pues bueno, todo ello hay que transmitirlo también luego con la marca, ¿vale? Entonces, para mí es muy importante que todo este mundo de piano se vea reflejado en la marca. Y por otro lado tenemos la enseñanza sobre todo para niños, porque es una escuela que también va a dar clases para adultos y adolescentes, pero principalmente pues su fuerte van a ser las clases para niños que están empezando en el mundo de la música, niños que también pues quieren aprender a escuchar, a trabajar, y también pues la música es un elemento terapéutico, ¿no? Para todos los niños. El mundo de los niños, el mundo de poder también jugar, de poder crear, de poder soñar, de poder transmitir un poco todas esas posibilidades. Competencia. Bueno, aquí hago una selección de la competencia. Ya, si habéis visto los vídeos o el proceso creativo que yo utilizo para diseñar marcas, pues hay un punto en el que vemos la competencia, analizamos los logotipos de la competencia. Entonces, basándome en lo que yo tenía más cerca en la competencia directa de mi cliente, conseguí estas marcas, que al final no son muchas marcas, pero son suficientes para saber qué es lo que ya hay, qué cosas podemos mejorar. Cuando ya existe un mercado, cuando ya existe un terreno de acción en el que ya hay muchas marcas participando, interactuando y, cómo no, peleando por conseguir pues una parte del pastel, si no tienes ningún elemento que te pueda diferenciar, va a ser muy difícil llamar la atención. Entonces siempre hay que buscar esa manera de diferenciarse. Una vez que ya tenemos y mostramos todas las marcas, las podemos comentar. Yo muchas veces las comento, digo, pues mira, estas marcas están mejor hechas, estas están peor, estas utilizan muy bien el color, estas utilizan mejor la tipografía. Valoro un poco también lo que ya hay, no todo, pero siempre comento algunos de los logos de la competencia. Y luego lo que hago es coloco todos los logos de la competencia alrededor de este círculo cromático. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante detectar esos huecos de color. Si hubiera mucha competencia, si hubieran muchas marcas y no hubiera ningún hueco de color, pues bueno, entonces valoraría otras formas de utilizar el color y justificaría el color de otra manera. Pero en este caso, como sí que hay huecos, pues yo puedo decirle a mi cliente, pues mira, más o menos casi todos se van al rojo, al naranja, y luego tenemos algún hueco de color, pues oye, en este tono de azules, en este de aquí, en estos de aquí y por estos de aquí. Siempre que lo vayas a utilizar, si tú colocas todas las marcas alrededor del círculo cromático y luego te das cuenta de que no existe ningún hueco, pues quizás esta diapositiva no te apoya y no te ayuda a la hora de defender tu propuesta, ¿vale? Entonces yo la descartaría. Bien, entonces continuamos con el color principal. ¿Cómo yo lo presento? Pues bueno, siempre muestro algunos conceptos o valores que transmite este color. Primero es un color elegante, sobrio y transmite piano. Transmite el mundo del piano. Evidentemente es el negro y es el Process Black U, que es el que yo voy a utilizar en la impresión de los elementos corporativos. ¿Por qué U? Porque es el uncoated. Vamos a utilizar papeles naturales, papeles no estucados, ¿vale? Papeles que no tienen tratamiento plástico. Vamos a utilizar papeles que son más absorbentes, que son más naturales y por eso los colores siempre se apagan un poco más, pero que son mucho más elegantes y sobrios que los papeles estucados, los papeles cuché, etcétera, etcétera. Vale, color secundario. Aquí voy a utilizar la psicología del color y me voy a basar en dos colores que para los niños es muy importante, porque antes el negro lo he utilizado por el lado del piano, ¿vale? Del mundo del piano, el mundo sobrio y elegante del piano. El color secundario lo voy a utilizar por el mundo de los niños, por el mundo de la enseñanza. Haciendo el análisis, haciendo la investigación, me he quedado con dos colores que son importantes. El azul. ¿Por qué el azul? Pues bueno, el azul transmite calma, sensibilidad, entendimiento e inteligencia emocional.
que la inteligencia emocional es súper importante, sobre todo para los niños que están empezando a aprender, sobre todo en el mundo de la música, la emoción. Por eso, dentro del mundo de la enseñanza, el azul se utiliza mucho, precisamente por eso, porque aparte de que es un color relajante, pues muy importante, ¿vale? La sensibilidad, el entendimiento y la inteligencia emocional. Y por otro lado tenemos el color rojo, que en este caso no es un color negativo. ¿Qué es lo que transmite este color? ¿Qué efectos provoca? Es el color de la vitalidad, es el color que da esa energía. Los niños tienen muchísima energía. Esa energía se representa también con el color rojo. Y también es el color de la pasión y de la emoción también. Tenemos aquí un valor que conecta con el color azul. El azul también era inteligencia emocional. Pero ¿qué pasa? ¿Estos son los colores secundarios? No. ¿Qué es lo que hago? Pues lo que hago es, a partir de estos colores, justifico cuál es el color que voy a utilizar. Para mí es importante que el color que yo vaya a utilizar tenga valores tanto del azul como del rojo. Si yo fusiono el azul y el rojo, me sale el color violeta. Tiene parte de rojo y parte de azul. El color que he escogido, basándome en la Pantone, en el estudio y todo lo que he visto antes, es el 252U. Lo voy a mostrar y vais a ver que es un color bastante llamativo y que es un color también alegre y que puede ayudar a ese negro, a esa seriedad, a dar ese punto de color y de punto de atención. Este de aquí, ¿vale? Como veis, es un color bastante llamativo, es un color que llama mucho la atención. Ya tenemos el color, me he llevado la Pantonera, el cliente la ha visto y eso también me ayuda para que él vea físicamente cómo queda impreso ese color. Este color se utilizará únicamente a modo de subrayado o resaltado de texto. Que no utilicemos este color a saco, sino que sea un apoyo en determinados elementos. En las escuelas se utilizan mucho estos subrayadores, que son amarillos fosforitos, verde fosforito. Lo vamos a utilizar a modo de resaltador. Vamos a ver como si resaltáramos el texto de determinadas partes de nuestro diseño. Pues bueno, lo muestro con este ejemplo, para que el cliente vea cuál es la intención de utilizar este color, cómo lo vamos a utilizar. Aquí veríamos un ejemplo con una tipografía. Todavía no es la tipografía definitiva, todavía no he presentado la tipografía, pero quiero que mi cliente vea pues cómo sería un título, un texto resaltado y un párrafo de texto. En este punto vamos a hablar de la tipografía corporativa. Vamos a ver qué detalles tiene esta tipografía y por qué la hemos utilizado. Entonces yo empezaría hablando de que es una tipografía elegante. Tenemos el mundo del piano. El mundo del piano es súper elegante. Ya no tanto clásico, pero sí con cierta seriedad. ¿Por qué también? Porque es una tipografía más alta de lo normal. Cuando la tipografía es más alta de lo normal, es más estilizada, va a hacer también que transmita elegancia. Es una tipografía fuerte, es una tipografía que tiene grosor. Por ese lado también tenemos la fuerza, conectar mejor con el mundo del piano, también por otro lado el mundo de los niños, que son más traviesos, y la tipografía tiene que tener cierto grosor. Vamos a utilizar dos variantes de esa tipografía, una en una versión bold o negrita y otra en una versión más regular, y ese contraste nos va a permitir trabajar mejor títulos, párrafos de texto, subtítulos, etc. Nos va a permitir maquetar mejor nuestros diseños. Y por último, es una tipografía versátil, es una tipografía que no nos encasilla dentro de un estilo determinado. Es una tipografía que no tiene efectos. Es sencilla, es elegante, estilizada, es fuerte. Es una tipografía que nos permite contrastes y además se puede utilizar en muchos elementos. Por lo tanto, es muy versátil. La tipografía que utilizamos para la marca es Trade Gothic LT STD. Coloco las tipografías de esta manera, pasado por varios estilos a la hora de mostrar la tipografía, bueno, y en esta última presentación la he mostrado de esta manera. Entonces lo que hago es mostrar qué variantes va a utilizar esta marca. En este caso es la variante Condensed, que tenemos dos opciones, la 18 y la 20. La 20 es la más gruesa, es la que tiene ese grosor, esa fuerza. Y luego también tenemos la versión 18, que es la versión más delgada, más fina. Con estas dos opciones y con las anteriores dos opciones tendríamos 4 versiones para poder realizar nuestros diseños. Vale, y esto ya sería el mismo párrafo de texto que hemos visto antes, la misma maquetación, pero ya con la tipografía definitiva. Ya tenemos arriba un título, un texto resaltado y un párrafo de texto ya con esta tipografía. Vemos cómo combina tanto con el color como con la mezcla de la variante 20 y la variante 18 de la Trade Gothic LT STD, que es la variante tipográfica. Vale, el tagline, el cierre de la marca. Esto es algo que mi cliente me había dicho que quería colocar un tagline y en este caso yo creo que lo he tenido fácil. No ha sido demasiado difícil llegar a un tagline porque principalmente teníamos por un lado
la escuela de música. Y por otro lado tenemos la enseñanza bilingüe, que es un elemento diferenciador de la escuela. ¿Y cómo quedaría el tagline? Escuela de enseñanza musical bilingüe. He quitado la palabra piano porque mi cliente principalmente va a dar clases de piano, pero no descartamos en un futuro ampliar a otro tipo de enseñanza, a otro tipo de clases. Ya no es una escuela de piano bilingüe, sino que es una escuela de enseñanza musical bilingüe. Te dan más posibilidades en un futuro. Propuesta 1. ¿Cómo las muestro yo? Pues bueno, voy poco a poco, como os he dicho, voy mostrando paso a paso, piano a piano, cuáles son las características de esta propuesta y cómo he llegado a ella. Primero, el concepto. El concepto para realizar esta propuesta me he basado en el piano, en un piano de cola de estos maravillosos, y lo que he hecho ha sido destriparlo, o sea, mostrar las tripas de este piano, que me parece que es algo único, el mecanismo, la caja de resonancia. Principalmente, la escuela dispone de piano de cola para dar sus clases, y lo que hago es, basándome en esta imagen y basándome en la proporción áurea, la proporción divina, lo que hago es construir a partir de esta proporción, que es una proporción que se refleja en la naturaleza. Y bueno, es algo que tenemos intrínsecamente asumidos, y cada vez que vemos algo que está compuesto utilizando la proporción áurea, nos transmite que es correcto, nos transmite que tiene cierto equilibrio. La proporción áurea yo cuando puedo, pues la utilizo, no siempre, pero hay veces que me da la posibilidad, y en este caso me daba la posibilidad y he querido utilizarla a la hora de diseñar esta primera propuesta. Le explico cómo yo voy a sacar todas estas cajas de la proporción y voy a crear un círculo dentro de cada caja. Me voy a quedar con estas 4 piezas, 2 cajas y 2 círculos, y colocándolas de esta manera puedo construir la silueta de mi piano de cola, que es este. ¿Qué me falta? Tengo la silueta, pero me falta ese elemento tan característico que es la parte interior, esas piezas, esas líneas, esos círculos. Entonces lo que hacemos es colocar nuestra silueta, la metemos dentro de una cuadrícula y empezamos a trazar líneas y formas circulares que nos van a conectar y nos van a identificar con el mecanismo del piano de cola. Sacaríamos esta silueta basándonos en una cuadrícula, pero falta un elemento, que son esos resonadores que tiene interiormente ese piano de cola. Vale, el logotipo. ¿Cómo quedaría el logotipo? Vamos a empezar por una versión vertical, quedaría de esta manera. La versión de la izquierda que veis aquí es la versión para mostrar a mi cliente cómo he justificado esos espacios. Yo soy así, me gusta mostrar de dónde salen todas las decisiones porque me parece que el cliente lo debe de saber. Tendríamos una versión un poco más a caja y luego tendríamos una versión horizontal. Luego estarían las versiones de marca. También enseño las versiones a color, cómo se utilizaría esta marca. Versiones de color. Tendríamos la versión sobre fondo blanco, que es la versión positiva a color. Tendríamos una versión en negativo sobre el fondo violeta que hemos escogido, el 252. Luego tendríamos una versión sobre fondo fotográfico claro, pero si la fotografía es más oscura o está más oscurecida, iría el logotipo como en la versión en negativo a color. Aplicaciones. Esto es lo que yo creo que más gusta a los clientes porque es donde se ve cómo ya respira la marca, cómo ya se aplica la marca, cómo funciona la marca. Y yo creo que es el cliente lo que más le engancha y le sorprende también. Quiero comentaros que todos los mockups o aplicaciones que utilicéis tengan el mismo estilo visual, que no tengamos unas imágenes con un estilo, otras imágenes con otro estilo, eso canta mucho. Entonces es mejor siempre que todos los mockups que utilicemos sigan la misma línea. Y en este caso tendríamos las tarjetas de visita. Esto es un ejemplo, son datos inventados que yo me invento, pero que ya el cliente ve cómo podrían quedar esas tarjetas de visita. Esos textos que quiero resaltar ya los utilizo sobre ese fondo, esa cajita de color para que actúe a modo de texto resaltado. Y aquí en las hojas de inscripción también coloco esas casillas de color para que luego se imprima esto por imprenta y luego se rellenen con un rotulador negro. Entonces también le muestro una imagen de cómo quedaría ya una hoja de inscripción. Le explico cuáles son las ideas, de dónde nacen esas ideas y cómo se utilizarían esas ideas, porque es súper importante que él sepa, que entienda cuál es la filosofía de la marca, cómo hay que comunicar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Un ejemplo de un evento para que vea un poco cómo se utilizaría el isotipo arriba, el título del cartel, del concierto, abajo el texto resaltado con el artista o el elemento que queremos que llame un poco la atención. Y viendo un poco esta línea también preparo otro ejemplo de cartel. Establecemos de alguna manera una línea visual para la marca. Ese logotipo se ve muy elegante, muy limpio sobre esa foto oscurecida, pero bueno, es un ejemplo que me gustó, que me pareció muy elegante y quise colocarlo también.
Vale, esto es un folleto porque mi cliente me dijo que también quería empezar con un folleto promocional y se me ocurrió hacer lo que es un folleto, un flyer tamaño 15 por 15 centímetros. Esto es un ejemplo, también una propuesta de folleto que luego se ha ido cambiando y al final el folleto final pues es distinto, pero principalmente esta es la idea de la que partimos. Esto también es un ejemplo de cómo podría quedar un rótulo en la escuela, pero vemos que el logotipo, al ser sencillo, al ser bastante sencillo, permite realizar este tipo de aplicaciones. Esto le llama la atención porque se imagina cómo quedaría ese rótulo, ¿no? Entonces, bueno, es algo también llamativo que yo suelo utilizar bastante en mis presentaciones. Y ahora vamos con la propuesta 2. En este caso se me ocurrió hacer dos propuestas. Una que era un poco más elegante, que es la primera propuesta, y una segunda propuesta que entiendo que es más arriesgada, que también es más minimalista. Vale, empezamos siempre por el concepto. Grand Piano es el nombre de la marca. A partir de aquí, de este nombre, yo quiero transmitirle algo al cliente y le digo, ¿qué ves relacionado con el piano en este nombre? ¿Existe algún elemento que seas capaz de identificar que te conecte directamente con el piano? Se lo muestro al cliente para ver si él es capaz de ver ese elemento. Me dice que no lo ve, que no ve nada claramente. Entonces le hago este juego. ¿Qué ves aquí? Estoy viendo una tecla negra. Esa I con ese color negro realmente es una tecla negra. Entonces hay algo ya dentro de la propia palabra que me conecta con el mundo del piano. ¿Qué hice? Escribí con esa I las teclas negras de un piano, que son 5 teclas que luego se repiten, y estas 5 teclas negras nacen de la palabra Grand Piano. ¿Cómo quedaría el logotipo? En su versión vertical, como veis, es un logo más minimalista. Lo mismo de antes, la versión más a caja y la versión horizontal. Y también muestro esas P's que me ayudan a justificar los espacios. Versiones de marca, lo mismo de antes. Versión positivo, no hay una versión negativa a color. En este caso decidí que no me encajaba. Positivo sobre fondo fotográfico oscuro, isotipo tinta blanca. Lo puse de color rojo para explicar a mi cliente que, claro, si colocamos las teclas de color blanco, ya no se ven las teclas del piano. Nos quedaríamos solamente con estas 3 opciones. Volvemos de nuevo a la parte que más emociona, que el cliente es capaz de encajar más fácilmente porque ya ve cómo quedaría esa marca aplicada. Empezamos por las tarjetas. Fijaos ese isotipo. Estamos viendo música, estamos viendo piano. Lo bueno que tiene esta propuesta, podemos jugar con el isotipo. Acordaos que el isotipo es el icono que acompaña al nombre, al logotipo. ¿Qué podemos hacer? A veces puede ser un cohete o una tarta, otras veces puede ser una escalera, caer las piezas pues de manera desordenada, puede ser una estrella o puede ser una cara. De repente ese isotipo te puede ayudar a jugar y a transmitir y conectar mejor con el mundo de los niños, con el mundo de jugar, de esa diversión. Pues bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos hacer algo así, no? Las hojas de inscripción de la misma manera que antes, pero cambiando el isotipo. Volvemos a mostrar de nuevo esta diapositiva donde vemos cómo quedaría esa hoja de inscripción rellenada. Y lo mismo de antes, vemos la línea de cartelería cómo quedaría. Y en este caso podríamos, por ejemplo, en un taller musical infantil, de repente colocar cada tecla de un color que simule esos pianos de niños, ¿no? Para que jueguen los niños, en los que aprenden un poco el sentido de la música, ¿no? Y luego, por ejemplo, también en lo que es el folleto, de repente colocar ese isotipo en grande y colocar un niño saltando de una tecla a otra, transmite aprender música jugando. Y eso es muy importante en una escuela, que los niños aprendan y que se diviertan también. Ese elemento que me vino a la cabeza cuando estaba pensando en esta segunda propuesta, dije, lo tengo que aplicar. Podemos jugar con el isotipo, podemos hacer unas bolsas, teclas cayendo, teclas que forman una estrella, teclas que forman una cara. Pues bueno, podemos jugar. Es decir, esta marca, esta propuesta, te da esa posibilidad de poder jugar. Y también cómo quedaría ese rótulo. Habéis visto que he ido poco a poco cómo construimos esa propuesta, qué versiones a color vamos a tener, qué aplicaciones vamos a tener, mostrar todo lo que podáis de esas propuestas. Así que bueno, ya habéis visto una presentación mía, habéis visto ya cómo yo he presentado a mi cliente. ¿Qué pensáis? ¿Que el cliente escogió la primera propuesta o la segunda propuesta? Dejadme en comentarios a ver qué opináis y qué propuesta os gusta más a vosotros y con cuál os quedaríais. ¿Habéis echado algo en falta o pensáis que podría haber metido alguna diapositiva más? También decídmelo porque me parece súper interesante enriquecernos y al final hacer nuestras presentaciones todavía mejores. Así que bueno, espero que os haya servido este vídeo. Nos vemos en próximos vídeos. Sed muy felices, por favor. Hasta luego. Chao.